Muy bien, pues buenos días a todos y nos va a hacer la bienvenida e introducción el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Alfredo Sanz. Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Espero que vayan incorporándose más personas porque el interés es indudable. Bueno, comentaros simplemente que esto es un pasito más en nuestra apuesta por incorporar toda aquella tecnología que pueda ser útil para hacer más, digamos, darle mayor excelencia a nuestra misión. Y una parte importante de nuestra misión es conectar con la sociedad y hacerle ver lo que somos capaces de hacer por ella, ¿no? Decía un famoso renacentista que parte importante del éxito de los hombres, decían, ahora pues yo creo que es más correcto decir de las personas, por supuesto, está en acomodar sus artes al tiempo que viven. Si lo traducimos al siglo XXI, evidentemente parte de nuestro arte tiene que estar apoyado por la tecnología, sin olvidar la parte humanística. Pero hay que explicar un momentín muy brevemente de dónde viene esto. Pues en una jornada que hicimos en donde vino subdirector general de vivienda, eh, es evidente que se cometía el error de generar un documento técnico, que es el certificado de eficiencia energética, que tenía una lectura de comprensión nula para la gran mayoría de las personas. ¿Qué deriva? Esto deriva en que esto se ha convertido algo que podía haber dado un impulso y una, digamos, solución y una ayuda a las personas en relación con las capacidades energéticas de sus viviendas, pues terminado derivando, como desgraciadamente se pronosticó desde el Torroja cuando estábamos implementando el C3X, en un papel firmado en no sé qué condiciones, desde luego, con una valoración muy baja en cuanto a fiabilidad, más por cumplimiento de normativa que por ayuda, y con unas medidas de información, como decía, absolutamente ilegibles para la mayoría de la ciudadanía. Por lo tanto, de ahí nació un poco la idea de traducir los metros cuadrados kilovatio, todas estas retahílas que nos gusta tanto a veces esbozar, ¿no? Para dar una imagen más técnica, que nos alejan de la comunicación con la ciudadanía, pues trasladar estas unidades a euros. Que yo recuerdo que teníamos una conversación en el gabinete técnico y decimos, la gente lo que sí que entiende es cuántos euros le cuesta al mes, al año, las condiciones de su vivienda. Y entonces nació una primera versión, que la verdad es que yo tengo que felicitar al gabinete porque llevamos aproximadamente 40.000 visitas a esa calculadora. Y dado el éxito que esto ha conseguido, porque creemos modestamente que es una medida que ha tenido mucho calado, pues en conversaciones con el Ministerio y financiado por el MIBAU, hemos creído oportuno hacerle lo que se llama ahora un upgrade a la herramienta, de lo cual se ha encargado como consultor Novaltra. Entonces, realmente, pues suma utilidades mucho más, digamos, mucho más específicas. No obstante, hay que recordar que esto, sin dejar de ser una herramienta tecnológica, es más una herramienta, digamos, que utiliza la tecnología para generar demanda. Hay otras herramientas que afinan más, pero como herramienta, digamos, de generación de demanda, cuando un técnico se presenta delante de una comunidad de vecinos y les expone claramente cuáles son las condiciones actuales, cuáles son las condiciones que se pueden alcanzar, cuál es el ahorro, cuál es la financiación, o sea, queda poco margen a las dudas, que es una de las cosas que debemos de conseguir, la fiabilidad en nuestras estimaciones. Es evidente que la normativa va creciendo y la ola de renovación de edificios no crece. Ahora la nueva EPBD, veremos dónde nos lleva, pero seguimos estando en el 10% del objetivo de rehabilitaciones en España, y esto, aún en la medida de lo posible, nosotros tenemos que fomentarlo. No nos corresponde a nosotros más que cumplir con nuestro papel. La Administración tendrá que ver qué medidas toma, pero sí que es cierto que medidas como esta, que ayudan a comprender a la ciudadanía las ventajas que
supone rehabilitar su edificio, sobre todo con carácter, digamos, de eficiencia energética, aparte de los beneficios para la salud. Pues van los beneficios para el bolsillo, que también afecta a la salud, como todos sabéis. Así que daros las gracias por esta iniciativa y nada, desear que sea de vuestro interés y nosotros, como política del Consejo General, no desatendáis nuestras llamadas porque próximamente vamos a ofreceros desde vuestros colegios de referencia una espectacular formación en competencias digitales de forma totalmente gratuita, que desde luego os proporcionará sin duda, aparte de una puesta al día, una ventaja competitiva es indudable. Así que animaros a seguir formándoos y desde luego felicitaros por la iniciativa y a Novaltra, por supuesto, por el desarrollo que ha implementado. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues Alfredo, muchísimas gracias. Presentar a las personas que nos acompañan, a Rafael Luna, que es el presidente del Colegio de Huelva y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo, y a Marc Serrano, que es parte de Novaltra y que nos ha ayudado al Consejo con el desarrollo y mejora de la aplicación. Alejandro Payán, que luego participará en la explicación de la calculadora también, y yo mismo, que soy Juan López Asiaín, que trabajo en el Gabinete Técnico del Consejo General. Poco que complementar a la introducción que nos ha hecho el presidente porque ha tocado todos los palos necesarios. Esto nació como efectivamente una traductora de kilovatios hora metro cuadrado año a euros, tratando de convencer, ¿no?, de este concepto que también sacamos en su momento, que sacó el presidente, que fue el de la hipoteca oculta, ¿no? Como a veces no se le presta atención a un tema que es el consumo energético, cuando nos peleamos de forma intensa por un diferencial del Euribor más 0,5, más 0,6 o más 0,8, cuando eso a lo mejor tiene una afección de 20 o 30 euros al mes sobre nuestra hipoteca, que es una cosa que al final se acaba, mientras que la factura energética que nos acompañará toda la vida, la diferencia entre tener una casa que esté en la letra A, B o C a que esté en la F o G, pues puede ser de 100 euros al mes. Quiero decir que, y sin embargo, le prestamos menos atención, ¿no? Entonces, por eso creímos que era útil. Y además luego nos ha servido después, esto fue un pre-fondos Next Generation, para también hacer luego con los fondos Next simular obras, ahorros, financiaciones, etcétera, ¿no? Para tratar de activar esta demanda, ¿no? Porque como bien ha dicho el presidente, los objetivos que están encima de la mesa son altísimos, son inalcanzables, inalcanzables. La directiva europea que salió hace unos meses, ya el año pasado, en 2024, si se cumpliera, tendríamos que intervenir en millones, millones, no miles, millones de viviendas antes del 2035, algo muy difícil. Cuando estamos rehabilitando ahora mismo unas 30, 40 mil al año, llegar a millones, pues es harto complicado. Los objetivos que se marca el propio gobierno español son más bajos, 300.000 viviendas al año, aún así altísimos. Están replanteándose subirlo a 350.000 viviendas al año, el objetivo, aún así altísimo. Pero bueno, indudablemente tenemos que trabajar por conseguirlo porque aunque esto responde a un objetivo claro que es la reducción del consumo energético, porque la energía es algo fundamental para la política europea y también para la política nacional, es una oportunidad que tenemos también de, desde nuestra actuación como técnicos, mejorar la vida de las personas, mejorar la vida de las personas en su entorno más cercano y más donde más tiempo emplean, que es su vivienda, ¿no? Porque claramente las viviendas tienen carencias técnicas importantes. Para los usuarios no son fáciles de ver porque son sus hogares y a veces la percepción del propio hogar es buena, pero está claro que desde un punto de vista técnico y objetivo hay dificultades de accesibilidad, de seguridad, de evacuación, de eficiencia energética, de humedades relativas, de infiltraciones. Hay un montón de dificultades técnicas que son mejorables y que podemos ayudar por hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas barreras que se han roto, la financiación va a ayudar, hay incentivos, hay desgravaciones fiscales, pero todavía falta ser capaces de activar la demanda, ¿no? De convencer a las personas de que invertir en su vivienda tiene unos retornos muy importantes, no solo en reducir sus facturas energéticas, que por supuesto, sino también en mejorar su calidad de vida, que casi yo diría que es el más relevante para ellos probablemente, y además también en revalorizar probablemente su activo más importante, que es su vivienda, ¿no? Por lo tanto, hay que ser capaces de vender estos beneficios de rehabilitación, hay que ser capaces de convencer, y la calculadora nace como una herramienta más, como una ayuda más para que el técnico y también, por supuesto, los administradores de fincas y, por supuesto, los usuarios puedan ver de una forma sencilla, rápida, qué posibilidades de ahorro, qué posibilidades de mejora tiene su vivienda con una aplicación muy sencilla, ¿no?
Y bueno, sin más, salvo que no sé si Rafael quieres apuntar algo, ¿no? Estupendo. Pues sin más, entonces os voy a dar paso a Marc. Rafael y yo nos vamos a desconectar la cámara, pero bueno, seguiremos aquí detrás escuchando atentamente y esperamos que sea muy enriquecedora, aclaratoria y que os guste cómo ha quedado la nueva herramienta. Sin más, Marc, cuando quieras. Bueno, gracias Juan. En nombre de Novaltra, dar las gracias al Consejo por la confianza en poder implementar la nueva calculadora. Voy a compartir pantalla. Perfecto, entiendo que se ve bien. Se ve perfectamente. Gracias. Pues bien, el Consejo también, aparte de darle una nueva visualización a la calculadora, ha mejorado la página web. Entonces, si accedemos a calculadora.cegate.es, podremos visualizar la nueva web. Hay tres grandes apartados, los cuales nos da instrucciones de cómo funciona, unos aspectos generales de qué hace esta calculadora, que muy bien ha explicado Juan y Alfredo. Luego podríamos proceder a la calculadora para realizar el acceso y también tendríamos unas consideraciones a tener en cuenta de las mismas. Bien, el apartado de cómo funciona, como os decía, accederíamos al enlace de la calculadora y finalmente visualizamos las consideraciones de este documento. Si accedemos a la calculadora, nos deriva directamente a la herramienta. Esta herramienta está diseñada para que puedan utilizarla tanto profesionales como usuarios no profesionales, ¿vale? En este caso, pues podríamos decir que si quieres somos profesionales, definiríamos la profesión y automáticamente ya estaríamos dentro. El sistema permite el acceso rápido para realizar un cálculo o una simulación del edificio objeto de estudio. O como veremos a continuación, el sistema también nos permitirá poder registrarnos de tal manera que podamos guardar los expedientes que así lo deseemos. Esta herramienta está dividida en tres grandes apartados. El primer apartado son los datos del edificio. Un segundo apartado que veremos o podremos colocar o simular los datos de consumo de este edificio. Y en tercer lugar, el apartado rehabilitación. Este nos permitirá poder realizar una simulación de una posible rehabilitación en el edificio. A continuación, me voy a centrar en las posibilidades de introducción de los datos básicos del edificio. Tenemos diversas maneras de introducir los datos del mismo, ¿vale? Podríamos ir a buscar el edificio a través del mapa, el mapa que estamos visualizando. Ahora os mostraré con un poco más de detalle las diferentes opciones. Podríamos también ir a buscar o colocar los datos básicos del edificio a través de la referencia catastral si la conocemos o a través también del buscador de pues, provincia, calle, número y etcétera. Entonces visualizaríamos directamente el edificio. Y otra implementación que creemos que ha sido muy buena es que directamente podemos importar el archivo generado que genera el programa C3X, genera un archivo XML y este lo podemos importar y automáticamente nos volcará y nos cumplimentará todos los datos necesarios, tanto en datos del edificio como en los datos de consumo. Pues bien, vamos a ver todo esto que os comentaba con un poco más de detalle. En primer lugar, vamos a acceder a través del mapa. Pues vamos a visualizar, entramos por ejemplo en Madrid, vamos a seleccionar un mapa, una vivienda cualquiera. Entonces, la herramienta está pensada para edificios residenciales, ¿vale? Pues aquí, si accedemos y fuéramos a buscar, estamos en Plaza del Sol, vamos a buscar, por ejemplo, este edificio que nos puede interesar. Si clicamos sobre él, a la derecha ya nos está mostrando las propiedades, ya está realizando una consulta con Catastro, nos está mostrando la fotografía de la fachada y si quisiéramos, pues iríamos a importarlo. Como veréis a continuación, el sistema nos comenta que no es un edificio residencial, por lo tanto, no es objeto de estudio, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en buscar un edificio que sí sea residencial, por ejemplo, podría ser este, estamos visualizando su referencia, la ubicación y le diríamos importar. Catastro, por detrás, a veces se divide, tiene una estructura un poco complicada, pero si el edificio consta de distintas escaleras o accesos,
nos las mostrará el sistema. Entonces aquí simplemente podremos acabar de elegir correctamente el edificio en cuestión, porque lo tiene segregado, que queremos estudiar. Y al guardar, como veréis, pues automáticamente nos va a implementar los datos necesarios para la calculadora. Bien, pues aquí tenemos. Nos ha volcado la superficie habitable del edificio, nos ha volcado el número de viviendas que tiene, la altitud de la población y una fotografía de la fachada. Estos datos nos los vuelca, pero si en el estudio que hemos realizado, en la inspección, creemos que estos datos no son correctos, el sistema permite directamente modificarlos o incluso modificar la foto de fachada por aquella que nosotros consideremos oportuna. Pero por defecto ya tenemos esta que saldrá, será la que luego salga en el informe. Comentaros, aprovechar, bueno, que tenemos esta visualización. Esta visualización, la que tengamos aquí, cuando le demos a guardar, será la que generemos en el informe. Si nos interesa que esta visualización sea con el satélite debajo, la podríamos colocar. O si nos interesa que esa visualización sea en formato tridimensional, pues nos podríamos mover y aquí estaríamos viendo el edificio en cuestión. Bien, si una vez tenemos el edificio, ahora mismo estamos realizando el estudio de un edificio completo. Si lo que queremos es estudiar una vivienda y en este caso no hemos colocado aún la referencia catastral de la vivienda, el sistema nos permite ir a consultar una vivienda dentro de este edificio. Por lo tanto, nos diría la superficie habitable, como aún no hemos seleccionado ninguna vivienda, desaparece y nos diría bueno, que vamos a buscar una vivienda dentro de este bloque y vamos a seleccionar la vivienda que nos interesa. Pues aquí Catastro ya nos está mostrando desde Catastro las diferentes viviendas dentro de cada una de las plantas, seleccionaríamos la que nos corresponde y automáticamente volcaría los datos ya de esa vivienda en concreto. ¿Vale? Aquí estamos hablando que hemos importado de la escalera 3, la planta 2, pues la puerta de B en este caso. Como os comentaba antes, y esto lo elimino, podríamos colocar directamente la referencia catastral, importar el edificio, o bien si no sabemos la referencia catastral, pero sí que conocemos, obviamente, dónde se ubica, pues lo podríamos ir buscando por el buscador. Madrid, en este caso Madrid, por ejemplo, y el sistema se nos va acercando. Tipo de vía, el nombre de vía, finalmente el número de vía, etcétera, y importaríamos el edificio y automáticamente también nos volcaría todos estos datos. Puntualmente, Catastro cada semana, cada 10, 15 días, hace actualizaciones o mejoras y hay días en que pues el servicio no funciona. Entonces, en esos días, o si no lo encontramos, podemos proceder a colocar los datos manualmente. Lo mismo, colocaríamos en la provincia, en la ciudad, el nombre de la vía, el número, el código postal. Aquí sí que tendríamos que colocar el año de construcción. En el otro lado no, porque ya automáticamente lo adquirimos desde Catastro, la superficie habitable, el tipo de vivienda y la altitud de la población. Pues esta sería la otra opción. Y por último, podríamos importar un archivo XML. Aquí tengo uno preparado. Este es un edificio que se realizó, en este caso es una vivienda en concreto, pues ya nos muestra dónde está esa vivienda, la superficie habitable que tiene, el tipo de vivienda, por lo tanto ya estamos leyendo esos datos. No quiero hacer un spoiler, que esto lo explicará Alejandro con un poco más de detalle a continuación, pero aquí automáticamente también ya nos estaría volcando todos los datos de consumo, ¿vale? Que simplemente ya tendríamos que acceder a realizar simulaciones en el edificio. Como os decía antes, yo accedo ahora a modo calculadora de una manera rápida, accedo, genero el edificio, podría generar el consumo, la rehabilitación, imprimir y salir. Pero el sistema también nos permite guardar los distintos expedientes para tener constancia o hacer distintas simulaciones sobre uno mismo. Si guardamos el expediente, el sistema lo primero que nos dice es que nos tenemos que registrar. Si no tenemos cuenta, crearíamos una cuenta y si no, pues iniciaríamos la sesión. Y ahora automáticamente veréis que se acaba de guardar este expediente y os lo muestro con un poco más de detalle. Si vamos a inicio, ahora estamos registrados. Vamos a inicio, aquí veríamos todo el listado de todos los expedientes que hemos ido guardando. Podemos imprimir directamente el expediente desde aquí, modificar el nombre, etc. Esto no hay problema.
Y a continuación, y ya por acabar, os muestro el tema de parámetros, los parámetros que se están utilizando para el cálculo. En este caso, digamos, si estáis registrados, los podréis modificar. Y ahora voy al inicio para mostraros. Si los parámetros los modificamos desde el menú de los expedientes, vamos a acceder a ellos. Quiere decir que estos parámetros, todos los nuevos expedientes que generemos a partir de ahora, se realizarán con los parámetros que estamos colocando nuevos, tanto en electricidad, gas, gasóleo, como temas de coeficientes por comunidad autónoma. Si hay algún dato que hemos modificado y quisiéramos volver a la actualización, tenemos un botón de leer datos. Esto nos conectamos directamente con IDAE, con OCU y absorbemos los datos mensual o trimestralmente en función de cuánto ellos lo vayan publicando. Y si accedemos dentro de un expediente en cuestión, pues también podríamos modificar los parámetros de cálculo para ese expediente, por si nos interesa que sea un poco distinto a los publicados en el apartado general. Pues creo que no me dejo nada. Alejandro, te cedo la palabra para que continúes explicando los otros dos ámbitos. Perfecto, Marc. Muchísimas gracias. Creo que, bueno, un poco el resumen es que tenemos ahora mismo, para los que ya habíais utilizado esta calculadora, una mucho mayor automatización de todos los procesos de importación que nos facilita, pues como técnicos, pues este cálculo, ¿no? Estas simulaciones que siempre intentamos que sean, además de orientativas, bueno, pues rápidas para daros las máximas facilidades y que el cliente vea con un resultado rápido los beneficios, ¿no? De la rehabilitación energética. Yo voy a continuar un poco donde acababa Marc, ¿vale? A ver, esto. Vale. Yo voy a hacerlo sin registrarme, ¿vale? Como si fuera una persona que se ha registrado, ¿vale? Con lo cual veríamos aquí pues, los parámetros de cálculo, que lo que sí que me voy a entretener un poco es en deciros un poco de dónde vienen, ¿no? Tenemos, como os ha dicho Marc, que estos precios de la electricidad, estos precios del gas y el precio del gasóleo vienen tanto de IDAE como de OCU, ¿no? IDAE cada 3 meses presenta estos informes, que no sé si los conocéis, pero que tienen las tarifas reguladas, porque cuando nosotros propusimos esta herramienta, teníamos que basarnos en precios y en estos cálculos que fueran regulares, ¿no? Que no dependiesen del mercado en cierta manera, que pudiesen variar dependiendo de cada tarifa que tenga cada persona, porque como sabéis el precio de las energías en España funciona de dos maneras, ¿no? Puedes atenerte tanto al mercado libre, donde cada una de las comercializadoras te ofrecen sus precios, dependiendo de lo que quieran estudiar y ganar, tener beneficios, ¿no? O las tarifas reguladas que te ofrece el Estado, que van reguladas por decreto y que tienen una fórmula dependiendo de la subasta eléctrica horaria o en el tipo del gas, pues también se establecen por otro tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, IDAE lo que hace es recoger este tipo de informe, recogen en estos informes los precios energéticos, ¿no? Si nosotros no metemos un informe, lo que hace el sistema es coger cada uno, en este caso de gas natural. Tenemos aquí los cuadros de consumo, dependiendo del consumo que tú tengas anual. El sistema reconoce con los consumos que tú le metas en la simulación, que después en la pestaña de simulación que después os mostraré, el consumo anual, y se mete en el precio del término fijo y del término variable para poder hacer los cálculos adecuadamente. Esto, como bien ha dicho Marc, se automatiza cada 3 meses, que es cuando lo cambian, y recoge, teniendo continuamente, el precio actualizado. Con electricidad nos pasaría lo mismo, pero el problema de la electricidad es que atiende a una fórmula que depende de la subasta horaria, como os he comentado, y es un poco más complejo de implementar a nivel de programación. Con lo cual, ¿qué hicimos? Nos fuimos a otra fuente que ya te hace estos cálculos, por si lo queréis también consultar, estos son fuentes de consulta, y que es la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ¿no? Aquí ellos hacen un informe parecido a los que hace IDAE,
pero mensualmente. Entonces, cada mes te ofrece estos datos de la evolución del precio de la tarifa PVPC, que es la regulada. Entonces tienes aquí todos los precios que tienes punta, llano y valle. Esto, si tenéis algunos otros clientes o para meterlos en el C3X, los precios, también os puede servir de ayuda y sí que os lo quería comentar para que veáis que los datos que sacamos son de fuentes oficiales y fiables. ¿Vale? El gasóleo, que también es otro consumo que introducimos, otro tipo de combustible que introducimos en esta calculadora, aunque cada vez es más residual, lo sacamos del informe también que hacen mensualmente y utilizamos el gasóleo C, ¿vale? Yo no sé si en algunos casos pues también se puede llegar a utilizar gasóleo B, con lo cual tengáis esto en consideración a la hora de utilizar esta calculadora, ¿vale? Y ahora, bueno, ya me voy con la calculadora y os explico un poco las dos pestañas que se ha quedado sin explicar por ahora. Tenemos primeramente, yo voy a elegir una vivienda aquí en el mapa, me parece bastante intuitivo y bastante cómodo. Voy a elegir de esta urbanización, por todo el edificio. Vale, voy a cambiar la escalera 21. Perfecto. Perfecto, ya le vamos a decir vivienda individual. Vamos a seleccionar la vivienda. Quinto. Vale, perfecto. Como veis ya, como os decía, marca aquí ya os ha puesto la referencia catastral que tiene, la superficie habitable, la altura, con lo cual ya lo tenemos preparado. Incluso yo no he marcado adrede el tema de unifamiliar o bloque, lo he dejado en unifamiliar y ya también automáticamente te reconoce que el tipo de vivienda es en bloque. Una vez ya hemos introducido todos estos datos, podemos ir a la pestaña de consumo y aquí tenemos dos apartados diferenciados que ya teníamos en la anterior calculadora, en la anterior plataforma. ¿Vale? El primero de ellos es si no tienes el certificado, porque puede ser que no tengas el certificado de eficiencia energética hecho y que quieras hacer una simulación, pues por ver cómo saldría, ¿no? Pero no has llegado a esa parte de la contratación del trabajo, ¿no? Como técnico. En este caso podemos acudir a sin certificado y en lo que se basa es en un documento del ministerio en el cual te ofrece, según la zona climática en la que esté el edificio, eh, los consumos de energía primaria no renovable dependiendo de los tres consumos básicos que tenemos en los edificios, ¿no? Calefacción, ACS y refrigeración. Además, esto también lleva detrás una previsión, un modelo predictivo basado en las certificaciones de eficiencia energética hechas hasta ahora y cuyos informes del IDAE pues, aportan los datos públicos, que te localiza dependiendo del año del edificio, que es lo que antes comentaba Marc, que cuando lo metamos en manual tendremos que indicarle y sirve para este apartado en concreto. Dependiendo del año del edificio y dónde esté, el sistema lo que hace es asignarle una calificación energética. Después de aquí, habiéndole asignado una calificación energética, ya tenemos los consumos de energía primaria no renovable que le asignan desde el ministerio y podemos tener datos fiables con los que más o menos poder calcular todos los consumos anuales que tiene el edificio y el coste en el final que tiene el edificio en la parte económica, ¿no? Bueno, aquí lo único que le tenemos que hacer identificar, ¿no? Es el tipo de combustible que tenemos para cada uno de los servicios que tenemos en el edificio, en este caso en la vivienda. Pues en calefacción tenemos, como os he dicho, gas, electricidad y gasóleo. En ACS, pues exactamente lo mismo. En refrigeración lo hemos dejado nada más en electricidad, ¿vale? No, no han representado ni mucho menos que no fueran refrigeración con electricidad, bombas de calor, aerotermias, etc. Y por último le indicaremos la potencia eléctrica. Para ayudar un poco, lo que hemos hecho es poner las tarifas de potencia eléctrica o las contrataciones de potencia eléctrica más o menos más habituales, ¿no? Desde 3,45 hasta 14,49. En una vivienda, a menos que sea una unifamiliar, que tenga unos consumos muy altos de potencia, una demanda muy alta de potencia, mejor dicho, pues estaremos entre el 4,6, 5,75 suelen ser las más normales, por si acaso necesitáis en algún momento, oye, pues es que no he hablado con el cliente, no sé qué potencia más o menos, pues esta es la que es más normal, la de 4,6. ¿Qué te permite también?
indicarle la potencia eléctrica valle. Según la nueva legislación, ¿no? Que fue hace ya varios años, en 2021, si no me equivoco, 2022 por aquí más o menos, se desdobló la potencia que tú contratabas. Ya podías elegir una potencia eléctrica para la parte de la tarifa horaria, digamos, las horas de horas punta, y después también para las horas valle. Con lo cual yo puedo elegir también que tengo otra tarifa, de otra contratación de potencia eléctrica diferente a la potencia eléctrica punta, que es más reducida, porque suele ser que por las noches pues yo no utilizo tantas cosas, yo no estoy poniendo lavavajillas, no estoy poniendo las secadoras, tengo 4,6 durante el día, que es lo que me hace falta, y después lo reduzco a 3,45, lo cual me reduce la tarifa eléctrica. Esto también te lo permite el sistema y te hace después los cálculos de acuerdo a los datos que hayas implementado. ¿Vale? ¿Qué pasa si no pulso y no elijo esta opción? No pasa nada. El sistema automáticamente asigna que el 4,6 en este caso de kilovatios de potencia eléctrica punta es también el de potencia eléctrica valle. Bien, una vez le hemos metido todos los combustibles, todos los tipos de combustibles y la potencia, ya podemos calcular y ya el sistema con un solo clic ya nos aporta todos estos datos, ¿no? Que tenéis a la derecha. Tenéis el consumo total al año de gas, de electricidad, el consumo total del edificio anual y el coste por año que nos va a costar esta vivienda, presumiblemente, ¿no? De forma orientativa. ¿Qué más tenemos que hayamos incluido? Antes teníamos una tabla en la otra calculadora un poco menos intuitiva, y ahora, además de tener esta tabla de una manera un poquito más estética, por llamarlo de alguna manera, también le hemos añadido esta segunda columna en el cual te calculamos el ahorro mínimo que puedes tener si subes de letra. Es como decir al cliente que tú tienes esta vivienda, pero si tú haces las obras de mejora necesarias de rehabilitación energética para aumentar una letra, no solo vas a estar más confortable en tu casa, no solo vas a estar más a gusto, con más salud, sino que además vas a ahorrar este dinero durante este año, 254 euros. Imagínate que tú tienes, ahora mismo estaríamos con 928,49 en la letra D, con lo cual, si aumentamos una letra a la letra C, estaríamos ahorrándonos 254 euros para una vivienda en un año, lo cual yo creo que es bastante significativo. Bueno, esto para meter los datos sin certificado, pero también si nosotros tenemos los datos, o como decía antes Marc, hemos introducido el XML y ya nos ha aportado los datos, tenemos aquí la otra parte de con certificado. Nosotros tenemos el certificado, sabemos los datos reales porque los hemos simulado con los documentos reconocidos que nos ofrece el Ministerio para hacer los certificados de eficiencia energética, y tenemos aquí, proveniente del anexo 2 de los certificados, estos consumos básicos. Yo en este caso lo que voy a hacer es reducirle, bueno, voy a calcular con lo que teníamos antes, con los datos que teníamos antes, va a salir exactamente lo mismo, ¿no? Estos 928,49, pero si vemos, vamos a reducir aquí, por ejemplo, un 10%, estos serían como 117,3, 9 kilovatios hora metro cuadrado, y aquí sería menos 2%, menos 2 kilovatios hora, que es el 10%, 19,7. Si vuelvo a recalcular, como veis, estoy ya en 865,99, con lo cual ya me cambia también todos los ahorros mínimos que voy consiguiendo cuando voy subiendo de letra. Esto te permite estar haciendo cálculos recurrentes y apuntando esos datos si tú los necesitas para tener varias posibilidades de lo que podrías conseguir. Pero bueno, y aún así lo podemos hacer todavía más automatizado, porque para esto tendrías que hacer 2 certificados o presumir soluciones. Con lo cual ya tenemos la parte de consumo resuelta. Nos vamos al módulo de rehabilitación, que fue lo último que implementamos en la anterior calculadora energética, y que aquí le hemos dado otra vuelta de tuerca con más visualización y añadiéndole sobre todo la instalación de aerotermia, que antes no lo teníamos. Por la naturaleza tanto de cómo se actúa en un edificio o cómo se actúa en una vivienda, lo que decidimos cuando estábamos hablando la mejora y el desarrollo de esta nueva calculadora energética era que para viviendas no tenía sentido que tú le diseñases un SAT de fachada. No vas a hacer un SAT solo para una vivienda, un aislamiento en cubierta si estás en un edificio de bloque de vivienda, ¿no? Con lo cual dejamos activadas nada más que la sustitución de ventanas y la aerotermia, que creemos que han sido
bueno, además la sustitución de ventanas ya, esto sobre datos reales, han sido la reina, ¿no? del programa 4, si no recuerdo mal, en cuanto a la consecución de las actuaciones de rehabilitación energética. ¿Qué voy a tener que hacer aquí? Simplemente saber la superficie de huecos. Si yo pulso sobre la sustitución de ventanas, me va a aparecer aquí editable esta superficie de huecos si lo conozco, ¿no? En mi caso eran 10,5 metros cuadrados. ¿Qué te dice también? Tenemos aquí un apartado de consulta de informativa que si tú conoces la superficie de fachada, que también se puede consultar en Catastro, después os enseño dónde lo podéis ver. Presumimos que el 12% de la superficie de fachada es la superficie de huecos, pues os puede servir también para hacer el cálculo rápido. En cuanto a calidades, decidimos hacer dos tipos de carpinterías, ¿no? El aluminio con rotura de puente térmico y la de PVC. Aquí podéis elegir cualquiera de las dos. Las dos tienen detrás sus simulaciones de ahorros de consumo y demanda y sus costes económicos con los que después hacemos la simulación económica, ¿no? Si yo le doy a calcular, lo primero que me va a aparecer es el consumo de otras actuaciones. Nosotros tendremos en el informe, ahora os lo enseñaré cuando lo imprimamos, el consumo que teníamos antes de las actuaciones, que es lo que nosotros hemos introducido en el sistema en la pestaña de consumo, y ahora el sistema lo que hace es reconsiderar el consumo que tenemos, o la demanda en este caso más bien, también con la sustitución de ventanas a unas ventanas mejores, ¿no? Tenemos el ahorro de consumo, que es un 5% en este caso, el ahorro de demanda, que llegaría al 7%, con lo cual entraríamos dentro del programa de los fondos NES, como os ha dicho Juan, que fue para lo que en principio se desarrolló esta herramienta. Pero claro, ahora mismo ya no estamos en este momento. Los fondos Next en la mayoría de las comunidades, creo que faltan una o dos por cerrar este periodo, ya han acabado con los fondos Next, con lo cual le teníamos que seguir dando esa utilidad a la herramienta y lo que hicimos fue que los costes de subvención, tanto los costes de subvención como los costes de actuaciones, por si acaso no te cuadra el precio que nosotros te damos aquí, sean editables. Yo voy a poder pulsar sobre editar y decir, no, a mí las ventanas no me cuestan 5.692,11, me cuestan ahora mismo, pues porque han subido los precios, lo que sea, 7.000 euros. Y el sistema lo que hace es recalcularte otra vez la subvención que te correspondería según los fondos Next, en este caso, la cuota mensual, que ahora os explicaré, el ahorro energético y la inversión real. ¿Qué pasa si yo puedo optar, como os he dicho, a otras subvenciones? Es verdad que no sería viable a día de hoy, ¿no? Meter absolutamente todas las subvenciones que existen en todas las comunidades, en todos los ayuntamientos, pero sí que os damos la posibilidad de que vosotros, que sepáis las subvenciones a las que optáis, podáis aquí editar esta subvención, ¿no? Oye, pues a mí me dan pues 3.500 euros por ventana, el 50%, porque en mi ayuntamiento están bueno, pues muy proclives de esta rehabilitación energética. Y os vuelvo a hacer todo el cálculo otra vez y os vuelvo a dar una cuota mensual, que en este caso serían 72,92 euros, un ahorro energético 2,71 por hacer ese cambio a ventanas mejores, porque es lo que habíamos calculado en el anterior apartado, y te hace lo que es la inversión real. Ahora con ventanas no sale ninguna barbaridad, pero bueno, con Sater fachadas, dependiendo del periodo de amortización, perdón, de financiación a la que tú financies este tipo de actuaciones, porque aquí lo podéis ir cambiando anualmente, hay veces que salía que la inversión real era negativa. ¿Por qué? Porque la cuota mensual que tú pagabas, según los cálculos que nosotros teníamos y que aquí le aplicamos, por cierto, un 5% de intereses, era inferior al ahorro energético económico también que tú estimabas, ¿no? Por la calculadora. Yo ponía un SATE y tenía unas reducciones del 40, del 50, del 60% en mi factura eléctrica, en mi factura energética. Esto se reducía a la factura, a la cuota mensual que tú tenías que pagar por instalar este SATE y aquí salían inversiones reales de menos 100 euros, menos 200 euros, menos 50 euros por vivienda, con lo cual el mensaje es muy potente. El mensaje es decirle a las personas también, decirles,
no solo estáis reduciendo vuestros costes y estando mejor en vuestras casas, porque esto hace que tengáis un mejor confort hidrotérmico, por ejemplo, notéis una mayor uniformidad en vuestras casas térmicas y estáis más a gusto, sino que además cada mes estás ganando dinero. Es como una hipoteca, pero a la inversa. Es un mensaje que yo creo que es bastante potente. Bien, con la aerotermia, exactamente lo mismo. Si yo le añado la aerotermia, teníamos aquí dos potencias que suelen ser las que más se colocan en vivienda, ¿no? Aunque las hay mucho más, las hay más grandes, más pequeñas, la verdad que yo creo que tampoco hay muchas, ¿no? De 6 y de 8 kilovatios. Aquí lo que se diferencia mayormente es el precio, ¿vale? Yo voy a elegir la de 6 y vuelvo a recalcular otra vez. Vale, esto, ok. Ah, mm, vale, ok. Voy a tener que volver a empezar porque se me ha quedado ahí un poco clavado con la subvención, con la edición de subvención. Las cosas del directo, disculparme, pero tardo poquito, como veis. Cuesta más encontrar la vivienda que... Mm, vale, corto. Igual, 7, planta quinta, quinto A. Vale. Voy a hacerlo de certificado para ser un poco más rápido. Como veis, en 3 clics, en menos de 5 minutos he podido volver a recuperar todo lo que en el punto en el que estábamos. Con lo cual, mira, he colocado ahora la aerotermia de 6 kilovatios, que era donde me había quedado. Y como veis, antes teníamos 128 kilovatios hora metro cuadrado. Y ahora con la aerotermia, como es un sistema muy eficiente, hemos bajado a 59,30 con un 60% de ahorro y hemos llegado al tope de lo que nos daban antes los fondos Next Generation, que también lo tenía en cuenta lo tiene en cuenta la herramienta. ¿Vale? Aquí podemos seguir jugando cuanto queramos con la financiación. Bien. ¿Qué pasa si quiero hacer un edificio en vez de una vivienda? Voy a coger el edificio, voy a empezar de nuevo y voy a coger el edificio completo para que veáis los tipos de soluciones que podemos dar en fachadas y en cubiertas. Vale, importamos de nuevo. Vamos en un 21. Ahí, como os decía Marc, ya aparece la superficie habitable y el número de viviendas. Nos vamos a consumo, calculamos. Como veis, estaría entre una D y una E, sería una E en este caso. Y ahora la rehabilitación ha cambiado. Ahora ya nos quita la parte de aerotermia porque entendemos que poner de acuerdo a una comunidad de propietarios ya solo para sustituir ventanas, fachadas o hacer el aislamiento en cubiertas es complicado. Pues, convencerles para que todo el mundo con sus particularidades pongan aerotermia en sus casas lo vemos bastante complicado, además de que la aerotermia es un sistema que necesita también un espacio, ¿no? Bien, cuando nos vamos a set de fachadas, veis que aquí además de la I que teníamos antes también de la forma similar, es un mensaje de información, tenemos un play. Este play es un acceso directo a cómo podéis calcular la superficie de fachadas dentro de la herramienta que te ofrece Catastro. ¿Vale? Esto tenemos un compañero, ¿no?, que ha hecho un vídeo tutorial para hallar este tipo de superficie que os sea más fácil todavía. En este caso vamos a poner que son 250 metros cuadrados, por ejemplo, y aquí tenemos dos posibilidades, dos alternativas, ¿no?, con sus combinaciones. Dos tipos de aislamiento, el poliestireno expandido y la lana mineral, y dos tipos de espesores, uno de 8 centímetros y uno de 12. Creemos que era lo más habitual y que puede ayudar para hacer un cálculo orientativo y previo a que os metáis en una actuación. En aislamiento de cubiertas, exactamente lo mismo.
que vamos a poner 80 metros cuadrados, por ejemplo, y el tipo será transitable o no transitable, y el espesor será de 8 también o 12 centímetros. Cuando tenemos ya las dos actuaciones que queremos hacer, si queremos añadirle sustitución de ventanas, voy por ahora a hacer sateo de fachadas y ya nos vuelve a aparecer exactamente lo mismo que veíamos con vivienda, pero con todos los ahorros de consumo y demanda. Como veis, mira, lo que os comentaba antes, aquí me ha salido solo con SATE de fachadas, porque con SATE de fachadas es una solución bastante eficiente. Tenemos una cuota mensual de 216,29 euros, pero es que el ahorro energético estimado es de 398 euros mensuales, que nos da una inversión real de menos 181,80. Esto también nos deciros que habría que dividirlo por el número de viviendas, su coeficiente de participación, en esto no nos hemos metido, pero más o menos, pues para 14 viviendas, que serían pues unos 10 euros más o menos mensuales que el usuario se ahorraría estando mejor en su casa y siendo más eficiente energéticamente. Obviamente, mientras dure la financiación, después estarías ahorrando todo este precio, esos 398 euros, durante toda la vida útil, durante todo el tiempo en el que tú estuvieras viviendo en tu edificio, con lo cual el mensaje es muy potente. Bien, yo creo que de esto la edición yo os lo expliqué. Si le vamos añadiendo más alternativas, podemos seguir calculando y nos seguirá aumentando el consumo, la demanda, seguiremos teniendo más ahorros. Fijaos aquí, ha subido 50 euros más por ponerle aislamiento en cubierta. Sustitución de fachadas lo mejoraría todavía más, pero esto es más que vosotros vayáis jugando con la herramienta. Os animo a que hagáis todos los cálculos que os sean posibles, que nos remitáis a gabinetetécnico@arquitectura-técnica.com todas las dudas que tengáis, ¿vale? Para poder irlas resolver. Si veis algún tipo de incidencia, pues nos las trasladéis para que lo podamos ir arreglando. Por último, lo que os quiero explicar, pues también quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, es el tema del informe. Cuando nosotros ya tenemos toda la actuación hecha, todo el consumo ya, bueno, hemos hecho todo el proceso, perdón, ya tenemos el informe, ¿no? Este es el informe que va a sacar. Lo primero que avisamos es que los costes anuales son orientativos, ¿vale? Hacemos una pequeña presentación de la calculadora. A continuación ponemos los datos generales del edificio con la fachada que nos ha sacado ya Catastro, si lo habéis hecho de forma automatizada. También podéis cargar una imagen si vosotros tenéis una imagen que os venga mejor de colocar. El plano de situación de la vivienda, como os ha comentado también Marc antes, tenéis el botón de guardar situación actual y hacer todo el tema de 3D, de vista satélite, que queda bastante bien aquí. Pasamos a los consumos que hemos colocado, el coste anual, que os saldrá aquí en un apartado aparte, los costes y en qué calificación energética estamos de nuestro edificio, en este caso, y después las medidas que nosotros le hemos aplicado, ¿no? En este caso, como hacíamos antes, era el SATE de fachadas y el aislamiento en cubiertas con todos los datos que hemos ido escogiendo. Consumo previo, todos los datos que nosotros veíamos en las pantallas, la tenemos aquí para guardárnoslo y si queremos hacer 100, 100 simulaciones más, las hacemos y las vamos a tener incorporadas, además de tenerlo en el historial de expedientes, como os comentaba. Por último, bueno, anecdótico, el anexo 1 de consideraciones de la calculadora energética, donde aparecen pues todo lo que hemos tenido en cuenta y los precios de la energía que hemos utilizado, que esto yo creo que sí que es bastante útil porque podemos estar haciendo pues, para un edificio un mes de febrero y de repente vemos que en abril los precios han cambiado, hemos hecho otra simulación. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta para poder dar un mejor servicio a los clientes. Y creo que con esto yo acabo por mi parte. Nada, quedará a vuestra disposición ahora para todas las preguntas que tengáis. Y nada, espero que utilicéis, que trasteéis en esta herramienta. Por supuesto, es totalmente gratuita todas las veces que queráis hacer cualquier simulación. Y nada, quedo a expensas de las preguntas que podáis tener ahora mismo, tanto Marc como yo. Que si quieres, Marc, ponte la cámara y ya pasamos al turno de preguntas. Bueno,
Sí, bueno, he ido contestando yo casi todas, pero Fenómeno. habla de si va a funcionar en Guipúzcoa. Entiendo que por el tema del catastro y podréis contestar, ¿verdad? Sí, si me permitís, ya le contesto Sí. yo mismo. Estamos trabajando con Catastro de País Vasco para poder implementarlo, ¿vale? Por ahora, justamente para que no se queden sin, podríamos entrar los datos manualmente, ¿vale? Aquí sí que ya está clasificada la zona climática, etcétera, y en breve implementaremos para que puedan acceder al Catastro de País Vasco. Vale, bien, luego he contestado muchos, pero bueno, nos han propuesto muchas mejoras, relleno de cámaras, fotovoltaica, trasdosados, bueno, lo estudiaremos, ¿eh? Es verdad que esta herramienta, dejar claro que es una aproximación, ¿eh? O sea, quiero decir que lo que pretendemos es simplemente que de una manera muy rápida, muy sencilla, se puedan obtener algunos números, pero claro, lógicamente luego habrá que estudiar de manera pormenorizada, una vez que, bueno, pues parece que el número sale, habrá que hacer un cálculo más fino. En cualquier caso, todas las propuestas que habéis hecho he tomado nota y veremos de futuras posibilidades. También ha habido varias preguntas sobre los fondos Next. Los fondos Next, en principio, sus solicitudes en la mayoría de comunidades autónomas finalizaron ya hace tiempo o el 31 de diciembre pasado. Es decir, que ahora, a salvo que bueno, algunas de estas solicitudes no se finalicen y se vuelvan a abrir las convocatorias, algo que podría ocurrir, pues los fondos están agotados. Pero bueno, desde el Ministerio dicen o trasladan que habrá más ayudas si se quiere llegar a los objetivos dados, no puede ser de otra manera. Y luego hay comunidades autónomas que por sus propios fondos también tienen ayudas propias autonómicas y regionales. Como la casilla queda libre para rellenar el importe que consideréis oportuno, bueno, pues podíais hacerlo con otro tipo de ayudas, ¿vale? Luego me preguntan también, Alejandro, el contacto para las incidencias. Sí, ahora si queréis lo pongo por el chat para todos, para que os lo podáis copiar. Mira, el contacto es gabinete técnico. Mira, lo voy a ir apuntando. Gabinete técnico @arquitectura-mediotécnica.com. Aquí podemos recopilar todas las observaciones que tengáis y os vamos respondiendo pues, gradualmente. O sea, yo creo que como es muy participativa esta herramienta también, porque cada vez que la presentamos recibimos muchas alternativas de mejora y estamos súper contentos con esto. Cuando queréis podéis escribir allí sin problema. Y luego, preguntan si vale para viviendas unifamiliares. Sí, sí, claro que vale, Sí. por supuesto. Y luego otra es la superficie de catastro. Ha habido varias preguntas. Hay un vídeo de ayuda que hay un símbolo del play. Si le dais, hay un compañero nuestro que hace un vídeo y da unas orientaciones de cómo se podría obtener de una manera relativamente rápida la superficie del catastro. También, otra vez, insisto, aproximada. Claro, evidentemente, con una aproximación que puede valer para que los números sean más o menos creíbles, ¿no? Bueno, dicho esto, aunque veo que van entrando algunas nuevas, pero bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia. Más de 300 personas estamos ahora mismo, la verdad que es un éxito, estamos muy contentos de que levante este interés. Y nada, que estamos a vuestra disposición en ese correo para cualquier propuesta que queráis mandarnos, duda o consulta. Y que aquí estamos para trabajar en que esta herramienta siga mejorando y que, bueno, si conseguimos que de esos 40.000 casi cálculos que se han hecho, pues un 1% haya servido para animar a alguien a rehabilitar su edificio o su vivienda, pues nos damos más que por satisfechos. Así que nada, os animamos a seguir convenciendo y tratando de mejorar la vida de las personas a través de arreglar sus viviendas. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.